Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. 19:03, arranca La Máquina de Pensar con Gonzalo Vaz en controles de emisión. ¿Cómo le va? Gonzalo Vaz, no, Gonzalo Gervás, pero en realidad quería simplificar su apellido. En vez de Gonzalo Gervás, decir Gonzalo Vaz. No, en realidad me equivoqué. Gonzalo Gervás, y hay que admitirlo, me equivoqué. El que tiene boca se equivoca, decían en la escuela, Gonzalo Gervás. Muy bien, Gonzalo Gervás, con su elegancia que lo caracteriza, está en controles de emisión. Carolina de Cuadro está en la producción de este programa, amigos, que ya comienza, y vamos a hablar ahora de cuentos. Vamos a recibir al escritor Jorge Machado Ovaldía para hablar de su libro de cuentos Ritos de Paso. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Anda bien? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, audiencia. Sí, estoy bien. Expectante a ver con qué me vas a tirar. Te vamos a tirar con todo, lo vamos a tirar con todo. Toda la munición gruesa que podamos encontrar la vamos a tirar para hablar de este libro que se llama Ritos de Paso. Y para empezar, digo, antes de hablar del libro en concreto, Jorge, yo te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue tu relación con la escritura? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Hace mucho? ¿No hace tanto? Mi ¿Fue relación. discontinuado? Hay un relato que habla de los discontinuados acá. Sí, sí. Pero el protagonista de Discontinuado tiene peor suerte Sí, sí. de la que he tenido yo. No, mi relación con la escritura ha sido intermitente. Es decir, yo escribía cuando tenía 11 años y como todo escritor de 11 años reproducía los peores lugares comunes de la literatura de género, particularmente la literatura de terror, ciencia ficción, todo eso. Más adelante, cuando llegaron los primeros amores, ahí promediando la adolescencia, también el lugar común de todo adolescente es escribir sobre la chica que uno ama en secreto sin que ella se entere y por lo Ujú. tanto jamás va a tener una oportunidad. Entonces, ¿Y yo qué, hacía... Sí, qué literatura había ahí? Porque, digo, cuando era dijiste, digamos, de terror, ciencia ficción, a los 11 12 pésima. años, vos no leías Lovecraft, por Sí, ejemplo. claro. Bueno, entonces no es pésima a los No, 12 no, años. pésima era lo que hacía yo. Ajá, pero La leías, copia ya a era los 12 pésima. años leías Lovecraft, por ejemplo. Y Eh, Platón, o sea, eran libros que, los de ujú, Platón eran libros que estaban en la biblioteca de mi abuelo. ujú, Y los de Lovecraft los conseguía en Rubén o en la Feria del Libro, que ha dejado de existir hace poco, ¿no? ujú, Ahora se llama Libros de Paso, ujú, dicho sea de paso. ujú. Y bueno, entonces en la adolescencia fue intermitente, para no hacerla muy larga. Eh, Cuando empecé a tomarlo más o menos en serio, fue allá por principio de los 90, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También era debido a que yo me había separado de una relación de 6 años. Y luego encontré otra mujer que me bancó en todas Ujú. mis cosas y yo banqué las de ella y estuvimos juntos durante 20 y pico de años. Entonces, ¿qué pasa? Siempre fue una relación utilitaria con la literatura. Y al mismo tiempo, Utilitaria porque servía era para, una terapia, como catarsis, era digamos. una catarsis, era Ajá, una sí, una terapia, forma de... era No una... pensando, digamos, en publicar, ni mucho menos, ni en Nunca, presentar a nunca, concurso o nunca, lo que sea. nunca, nunca. Era un trabajo íntimo, digamos. Era algo así como un diario íntimo Ah, con pretensiones de... Pero lo que sí, ya en aquella época había algo que me lo hizo notar una persona, uno de mis víctimas, o sea, de mis lectores de aquellas épocas, y era la capacidad de atracción de los relatos. Es decir, ujú, que tú empezabas un relato y te atrapaba, tenía gancho. Pues bien, eh, luego de que comencé esta nueva relación que duró 20 y pico de años, mientras tanto y paralelo, mi vida como lector fue conociendo a otros autores, conociendo otros discursos y conocí al Hebrero, ¿sí? Del Hebrero lo primero que leí fue El lugar. El lugar, curiosamente, se parece mucho a un sueño recurrente en mi infancia, en el cual yo estaba en una casa antigua de 2 pisos y escuchaba las voces de mi familia, pero me sentía muy solitario. Todos los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo. Y yo forcejeaba por entrar a la habitación
donde estaba mi familia, que era la habitación que Ujú. estaba al lado, y cuando lo lograba era el momento en que veía como la puerta siguiente que daba acceso al siguiente cuarto se cerraba y ellos seguían así. El lugar no es lo mismo, pero Ah, se pero que parece está esa bastante. situación de alguien que entra a un cuarto y justo ve cuando los otros se van, ¿no? Y Exacto, están cerrando la otra puerta. En exacto. el lugar después abre la otra puerta y ocurre lo mismo, ¿no? Entonces dije, este tipo pasó por el mismo lugar que pasé yo, porque hay como una geografía de los sueños, Ujú. pienso, ¿no? De hecho, la recurrencia en ciertas zonas que solamente existen en mis sueños llegaron a constituir de por sí una costa con su lógica y sus historias y sus personajes. Este, Lebrero además, y tú lo sabes mejor que yo, Lebrero además no veía a los sueños como una mera invención onírica, sino que tenía en los sueños, o creía que los sueños eran otro plano de nuestra vida, Ujú. ¿sí? Y con toda razón, pienso yo, porque además, ¿quién sino nosotros somos los que o sufrimos, o nos enamoramos, o nos enojamos, o nos asombramos, o nos desconcertamos en los sueños? ¿A quién sino a nosotros, a cada uno de nosotros le pasa eso? En Claro. fin, Ujú. eh, Borges dice, por ejemplo, que en los sí, sueños, digamos, el que está soñando es el autor, pero también es el narrador, pero también es el paisaje, la escenografía y también son los personajes. sí, eso es curioso. Justo hoy estaba leyendo un reportaje a Rubén Lena, Lucio Muniz Ujú. entrevistaba a Rubén Lena sobre el folclore, las características del folclore y cómo el paisaje determina el folclore y qué parte predomina, si el hombre o si el paisaje. Ujú. Y Rubén Lena contesta que el folclorista o el folclore responde cuestiones sobre la persona Ujú. que están implícitas, explicitándolas a través del paisaje. Cuando dice, por ejemplo, que un hombre era como paisaje de sierras, es decir, que tiene su lado bueno y Ujú. su lado malo. Esa relación con la geografía también se traslada a los sueños, Ujú. porque como digo, los sueños es apenas otro plano de la vida, ¿no? Ujú. Otro plano de nuestras, Nuestra vida, de sí, sí, nuestras sí, 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 circunstancias. sí, sí. La tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo y bueno, y soñando, digamos, ¿no? Durmiendo Ujú. y soñando y viviendo, ¿no? O sea que, no, pero aquel que, digo, a veces no somos conscientes que aquel que tiene 30 años pasó 10 años durmiendo. Sí, 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 Y sí, el que sí. tiene 60 pasó 20 años durmiendo. Y el que tiene 90, 30. Y el que tiene 120, 40. Exactamente, esa es la idea. Y el que tiene 150 ya no Y duerme. bueno, pero y esos son, digamos, de última, esas, digamos, de que tiene 30 años, pasó 10 años durmiendo, también, digo, eso también fue vida, ¿no? Obviamente, Sin la duda. vivió. Sí, sin Ujú, duda. ujú. Yo he Y, llegado a enamorarme y el enamoramiento me dura. O sea, me enamoro de una mujer que no conozco, que existe solamente en ese plano. ujú, Y el enamoramiento me dura horas. O me he llegado a despertar enojado porque estaba discutiendo en el sueño con alguien. ¿Y eso ujú, qué es entonces? claro. En Bueno, fin. Borges dice también que en los sueños, el inconsciente, bueno, él no lo está citando de otra persona, ahora no me acuerdo, no era una opinión creada por Borges, pero la leí dicha por Borges, dice que en los sueños cada una de las imágenes, ¿no? Esa chica con la que vos te enamorás o esa chica con la cual vos discutís, ¿no? Cada imagen, detrás de cada imagen, a diferencia en la vigilia, que nosotros podemos imaginar imágenes y que tengan un significado, ¿no? Una metáfora, una alegoría. En los sueños, detrás de cada imagen hay un sentimiento. Sin duda. Sin duda. Las imágenes. A mí me gusta mucho lo que dice el Lebrero respecto a las imágenes, ¿no? Que eso lo leí en tu libro de conversaciones con Lebrero. Él decía que él tomaba la imaginación no desde el punto de vista de juego intelectual, sino de encadenamiento del imago, encadenamiento de las imágenes. Ujú. Y para lograr ese encadenamiento de las imágenes, lo que debía hacer el lector es entrar en una especie de trance
atender al espíritu. Y bueno, y volviendo a mi mini biografía, entonces, de lector, cuando conozco al Lebrero a través de El Lugar, me fanatizo instantáneamente porque reconozco a un compañero de viaje, por decirlo de alguna forma. Y un día me encuentro con Diario de un canalla. Años después, muchos años después. En Diario de un canalla, Lebrero vuelve a decir por mí las cosas que yo todavía no sabía expresar. Y yo me sentí un canalla por no escribir de la misma forma que él se siente un canalla, como lo expresa en el diario. Debido porque, bueno, aparte sabemos que en aquella época Lebrero estaba trabajando para mantenerse en Buenos Aires en la revista Juegos para Gente de Mente, creada por su amigo Jaime Poñachic. Y ese trabajo a su vez le quitaba tiempo para escribir, ¿sí? Entonces él sentía que estaba desatendiendo el espíritu. Y yo me sentía canalla. Por ejemplo, yo... O sea, vos sentiste el mismo, viste reflejado tu sentimiento. Me sentía culpable. Claro, de ese sentimiento de culpabilidad de no escribir al leer, digamos, el diario de un canalla que estaba en Portero y el Otro, ¿no? En el Portero y el Otro, sí. En el libro de cuentos. Sí. Y donde es una especie, es realmente un diario, digamos, ¿no? Es un diario, es el primero de la segunda trilogía, ¿no? Sí. Que después sigue con El discurso vacío y termina con La novela luminosa. Pero bueno, pero además tenía otras señales. Tenía gente amiga que me decía una y otra vez, ¿por qué no volvés a escribir? ¿Por qué no volvés a escribir? Pero hubo una señal muy curiosa. Yo en una época arreglaba computadoras y me tocó ir a la casa de un muchacho que era vendedor en una librería, pero tenía un talento natural para hacer íconos de los íconos ortodoxos rusos de la iglesia ortodoxa rusa, los santos, esos cuadros con profundidad. Ah, perfecto. ¿Sí? Son como cuadros en relieve que están hechos por los rusos. Y este hombre me dijo una cosa que me quedó haciendo retintín durante mucho tiempo, y era, yo creo que esto es un don que me fue dado y que es un pecado no atender a los dones. No usar, claro, no producir, no crear. Con eso. Y bueno, seguí canalleando, reptando durante unos cuantos años, hasta que felizmente me encontré con el taller que daban tú, junto a Helvecia Pérez, en la FIC. En la Facultad de Comunicación, en la facultad... cierto, ahí nos conocimos con Jorge Machado Valdía. Yo quiero decir un detalle del Lebrero también, que microscópico, pero ayer estuve conversando con Nicolás Barlota sobre los cuentos completos, y al final de los cuentos completos, editados por Orlando Mondadori, hay una hoja de agradecimientos y Nicolás Barlota te incluye a vos, Jorge Machado Valdía, estás ahí entre la... Sí. Es una pavada, pero no es una pavada. Fue muy generoso, ¿no?, de su parte. Quiero decir para que de alguna forma... No, para mí no es ninguna pavada, imagínate. No, obvio. Para mí fue un... wow. Es un gran honor. Sí, totalmente. Aparecer en los cuentos completos en la parte de agradecimientos. Sí, estar mi nombre, aunque sea a pie de página o al final del libro, en un libro de Lebrero que además reúne todos sus cuentos, o por lo menos todos sus cuentos éditos. Y bueno, entonces te enganchaste en la Facultad de Comunicación con ese curso que dimos para egresados. El curso de educación permanente que dieron para egresados. 2017, sí, septiembre de 2017. Y el año pasado también lo dimos. Sí, y ya lo habían dado un año antes, pero era la primera vez que yo me enteraba. Y entonces, ustedes en el taller desarrollaban una serie de técnicas que a su vez habían, por decirlo así, heredado del Lebrero, ¿sí? Para, si bien sirven para desbloquear, no solamente sirven para desbloquear, también sirven para empezar a conectarse con ese otro que uno tiene, y que usualmente el mundanal ruido hace que no le demos pelota. El otro, ¿qué es el otro? Para mí, ¿qué es el otro? El otro es aquel que escribe por primera vez cuando uno se sienta a escribir, ¿sí? Es dejarse llevar, atender
a esa especie de letanía o trance o transmisión que le está llegando a uno. Entonces, en la práctica está la virtud. Al ustedes permitirnos, a los que fuimos a ese taller, desarrollar la práctica y la costumbre de sentarnos a escribir, en el caso mío, por lo menos, también desarrollaron, o se me desarrolló la responsabilidad al punto de sentirme que estaba en falta si no escribía. Entonces pasé, una cosa muy curiosa, casi cómica, pasé de no escribir y quedarme solamente en el deseo a escribir el año pasado más de 80 cuentos, ¿sí? Por ejemplo, Ritos de Paso recoge 17 cuentos. Sí, estamos hablando de un libro de cuentos que es bastante... 200 páginas. 200 páginas, ¿no? Estamos hablando de un libro con muchos cuentos. Hay cuentos cortos, cuentos un poco más largos, ninguno es demasiado largo. Pero hay material como para hacer varios libros, con lo que ya está escrito, pero además sigo escribiendo. Sigo yendo, ahora estoy yendo a un taller literario con Mercedes Estramil. Ajá. ¿Sí? Que Mercedes Estramil tiene... Patio Catalpa, es otro Patio Catalpa con Patricia Minarrieta. Sí, tiene otro enfoque, digamos. Tiene otro enfoque, pero está bueno también eso. Sí, sin duda. Está todo bueno. Sumando, todo suma. Yo trato de equilibrar, todo suma. Porque está bueno recibir las influencias, pero también no perderse, es decir, no querer hacer Son recursos que vas descubriendo, herramientas, y que a cada uno le va sirviendo en su viaje, en su camino, digamos, ¿no? O sea, lo que hicimos con Elvisia Pérez, por ejemplo, y lo que hacíamos no es muy esotérico, simplemente son ejercicios que son a partir de estímulos para escribir desde, como decías vos, desde el punto de vista de la imaginación y no desde el punto de vista del intelecto, de lo que sabemos, ¿no? Tratar de escribir de esa imaginación que los chiquilines la tienen, todos la tenemos, y que en general es sepultada por el intelecto, por todo lo que aprendimos. Bueno, y de ahí pasamos a Ritos de Paso. Ritos de Paso se conoce así en antropología a toda ceremonia por la cual un niño o niña abandona esa etapa inacabada y se transforma en un adulto, ¿sí? En las sociedades de cazadores recolectores. O en distintas etapas, ¿no? O sea, puede ser de niño a adolescente, de adolescente a adulto, son ritos de pasaje, ritos de paso. Ritos de pasaje o ritos de paso. Digamos, incluso el matrimonio es un rito de pasaje también, claro, digamos, ¿no? Sí, o sea, claro. uno puede juntarse como se junta la gente en concubinato, normalmente sin pasar por la iglesia, digamos, casándose por atrás de la iglesia, como decía un amigo, pero el rito lo que hace es como, de alguna forma, hacer público. Exacto. Y a la vez interiorizar que estás cambiando, estás dejando de ser soltero y estás ahora juntándote con otros, por ejemplo. En el caso... O el cumpleaños 15, por ejemplo. Y los cumpleaños de 15. El cumpleaños 15 es un rito de pase, también de pasaje. Sí. Donde la niña deja de ser niña, digamos. Ella misma ya después ya no se ve como una niña, digamos. Algunos son terribles, ¿no? Está la clitoridectomía que se hace en el norte de África, que le aplastan el clítoris a las mujeres con una roca. Disculpen a la gente que por haber sido tan crudo, pero es la realidad. En fin, entonces Ritos de Paso... Ritos de Paso para mí no solo es un libro, sino que en sí es un rito de paso. Es el hecho de, bueno, está bien, se han corporizado los cuentos en un libro, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene eso para mí? Primero que nada, yo escribo a ciegas, ¿sí? Como dije, escribe primero o dicta primero el otro, ¿sí? Yo dejo lo que escribí y cuando vuelvo a eso ya vuelvo como lector, ¿sí? Borges, que tú lo citabas hoy, Borges también decía que más que ser recordado como un buen escritor, a él le gustaría ser recordado como un buen lector. Evidentemente una broma de las que hacía Borges tan habituales, pero que tiene mucho de realidad. Pero lo decía en serio también. Lo decía en serio, sí, sin duda. A él le gustaba escandalizar, pero ahí estaba diciendo una verdad. Porque es cuando uno vuelve a aquello que está
sin mucha forma, que le falta pulir, que le falta sacar los lugares comunes, los adverbios, los que, los artículos innecesarios, y afina el ritmo, ¿sí? Ujú. Entonces, aún así, uno vive un silencio sin mapa, como le llamo yo, porque a menos que te lean, tú nunca sabes si lo que estás haciendo está bien, Claro, está sí, 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 mal, sí, sí, claro. si es un disparate o no. Entonces, el rito de paso fue, el libro, primero, la escritura, su edición en libro y luego poder distribuir el libro en forma personal Ujú. a un número que en estos momentos está entre 40 y 50 personas. Y ahí empezar a obtener la devolución. Y en la devolución sucedió algo curioso. Yo puedo agrupar las respuestas en 4 grupos respecto a estos cuentos. Por ejemplo, una de las respuestas remarca que los cuentos les parecen sorprendentes. ¿Sí? Me sorprendiste con... No esperaba. Y claro, yo usualmente me gusta pegar el volantazo si veo que el cuento se aproxima mucho a algo que ya he leído o algo que me parece previsible. Otra de las cosas que me dicen de los cuentos es que tienen mucho poder de crear imágenes, que las imágenes son poderosas. Y respecto a eso me gustaría contar una anécdota cortita. Mm. En donde yo trabajo hay una sección de ciegos. Los ciegos me pidieron que les enviara la versión digital porque ellos tienen un software que lee Sí, lo que lo- aparece en ujú. pantalla. Entonces, a través de ese software que les vocaliza la lectura, ellos leyeron los cuentos. Y por supuesto, a los pocos días estaba yo preguntándoles a ver qué les había parecido, ¿no? Y me... Bueno, o sea, la devolución fue buena, está ok. Pero tenía curiosidad sobre algo. ¿Cómo hacen ustedes para poder imaginarse el color? Ya que en varios de mis cuentos el color es importante. Y lo que me decían ellos es que ellos podían eh, darse cuenta del color, no de qué es el color porque no tienen la experiencia, son ciegos de nacimiento, pero la importancia del color por la posición en el texto. Mm, Eso para mí fue increíble. mira. Después otra cosa que me decían es que, bueno, todo el mundo tiene su cuento favorito. Por Ujú, ejemplo, hay gente que le gusta mucho Delivery, otra gente que le gusta mucho el mm, cuento Ritos de Paso, ujú, otros que le gustan la distopía llamada Insoluble. ujú. Este, Sí, hay y muchos. sí, y bueno, yo nunca recuerdo cuál es el cuarto, así que sí que son 4, pero el cuarto no lo recuerdo nunca. Perfecto, perfecto. Bueno, no, yo diría que Ritos de Paso, digamos, lo que hay es una voz y que sí, y aparte hay, como es detrás de todos los cuentos hay como una filosofía también de vida, muy amarga, muy escéptica, muy fuerte, ¿no? Y lo importante de Ritos de Paso es que no le tenés miedo a la crudeza, ¿no? O sea, hay cosas, momentos crudos realmente, pero tampoco hay, digamos, una exageración de todo eso, ¿no? Todo esto está dentro de cuentos y ahí está atravesado por muchas referencias, ¿no? Sí. Hay una, por ejemplo, la de Lovecraft, que es un giro, digamos, a Cthulhu, ¿no? Cthulhu es un giro que es inesperado, que bueno, no podemos decir, pero digamos, donde alguien descubre un libro, en fin, y algo que está hiper visto y super visto, pero sin embargo tiene un giro ahí que sorprende, ¿no? Jorge, se nos terminó el tiempo, nos recontrapasamos y nada, te agradezco que hayas estado acá en la máquina de Por favor, pensar. no, mi agradecimiento hacia ti por invitarme, nada menos que a este programa que además se llama La Máquina de Pensar. Justo, o sea, estamos dentro del universo libreriano. Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Gracias a ti, Pablo. Words disappear. Cuando se escucha esta música quiere decir que el vuelo del cuervo va a comenzar. Wilmar Unpierre, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo anda, viejo? Bien, bien, un gusto como siempre. ¿Qué nos trae para aquí, para este espacio de cine en la máquina de pensar? Un par de propuestas de cine en castellano, un cine en nuestro propio idioma. Dos policiales, se puede decir, muy distintos.
una película colombiana y una película española. Y cuando digo un policial colombiano, no estoy, digamos, haciéndole real honor, pero tiene un poco de policial. Sí, no, yo diría que sí, que es un policial, pero todos los que nos escuchan y dicen policial colombiano, pero Claro. estarán pensando en narcotráfico. Y no se equivocan, No, pero le están errando a todo lo demás. sí, es un policial más amazónico, digamos. Exacto, sí, sí, Un sí. poco más Antropológico. un poco más selvático. Estamos hablando de Pájaros de Verano, una muy buena película colombiana, que mucho se ha hablado de ella a nivel de festivales internacionales, porque le ha ido bastante bien. Una película que sigue un poco los pasos El abrazo de la serpiente, Ujú. aquella película que también supo recolocar a Colombia en el mapa audiovisual. Y en este caso, un filme que tiene una pata en la vida real, digamos, narra nada menos que los inicios del narcotráfico, o sea, lo que vendría después. Sí, sí, la prehistoria del narcotráfico en Mm. Colombia, y bueno, es Mm. inimaginable porque no es nada lo que pensamos, No, ¿no? no. Primero es en base a los indios, Ujú. o sea, la guajira, ¿no? Exacto. Que en 100 años de soledad se menciona, los indios guajiros, y en base a la marihuana. Exacto, uno podría pensar, bueno, dicen narcotráfico, Colombia, uno piensa en Cali, en Claro, Medellín, claro, ¿no? y cocaína. Y cocaína, no, Sí. esto era selva, esto es Guajira, esa zona limítrofe ahí entre Colombia y Venezuela, Ujú. y al inicio no era la cocaína, al inicio tenía color verde y era la marihuana. Eso fue lo que disparó, digamos, fue el botón de salida, el start a probablemente la industria más redituable desde que el hombre se bajó del árbol. Sin duda, y por lo menos en América Latina, sin duda, que es la uno, ¿no? O sea, Exacto. estamos hablando del narcotráfico como la gran multinacional. En este caso estamos hablando de los guajiros, los que habitan ese territorio llamado la Guajira, y que ellos asimismo se llaman los guayús. Ellos Exacto. dividen, ellos son guayús y alijuna Exacto. son los Exacto. hombres blancos, Exacto. ¿no? O sea, la civilización occidental, porque en realidad el primer alijuna que aparece Ujú. es negro, Eso- digamos, ahí va. pero bueno, es parte de la civilización Sí, sí, occidental. pero ellos segmentan bastante Ujú. bien, o sea, estamos nosotros y están ellos, los Claro. otros. Claro. Está muy bueno lo que muestra la película desde el punto de vista antropológico. Sin digamos. duda, está jugada Eh, eso en la película. Porque en realidad la anécdota en realidad sirve como disparador, que ya es interesante. Ujú. La anécdota es bueno el comienzo de esta monumental industria. Claro que ¿entendés? digo, cuando comienzan, como todos los grandes comienzos, Ujú. son inconscientes, ¿no? Exacto. O sea, aquí lo que pasa es que alguien, un indio, se quiere casar con una india joven, Ujú. y le dicen, no, vos sos de otra familia, tenés que presentar una dote importantísima, Sí. y entonces tiene que conseguir no sé cuántas vacas, no sé cuántos chivos, no sé qué, y entonces está buscando cómo, y conoce a yanquis de los cuerpos de paz, ¿no? Que vienen a Exacto. predicar el anticomunismo en América Latina, y los yanquis le dicen, bueno, yo no puedo conseguir marihuana, yo te la compro, no Claro. sé qué. Y él dice, bueno, vamos a conseguir. Sí, estamos en los años 60, Claro. la plena explosión de la cultura hippie, la explosión del consumo de la marihuana en los Claro. Estados Unidos. Y bueno, si estamos en Colombia, somos norteamericanos y estamos en Colombia, qué mejor que tratar de conseguir la Claro, mercadería allí. pero para el propio Estado colombiano, por la propia Colombia de los años 60, que yo pensaba comienza en los años 68, 67, en el mismo momento que salía 100 años de soledad, que García Claro. Márquez explotaba a nivel como autor mundial, ¿no? Con un solo libro, 100 años de soledad, que después le valió el Nobel 15 años después, y más otros dos, pero digo, en realidad Sí, fue sí. 100 años de soledad. Lo miraron y dijeron, si no se cae, le vamos a dar el Es- Nobel, y pasaron 15 años y le Y dieron se el lo Nobel. dieron, y merecido porque es un librazo. Es un pero- librazo, es un librazo. Al mismo tiempo, estos guajiros estaban en un estado que ni perseguía a Ujú. nadie, digamos, le vendían paquetes de marihuana a estos yanquis, que obviamente inmediatamente agarra y empezamos a industrializar. Por supuesto. Yo traigo un avión Claro, y ya no es... y esto es mucho antes de la DEA, o sea, no había delito. No había Todavía- delito, no todavía- había delito. No estaba había- configurado el no, delito exacto, de narcotráfico exacto, todavía. exacto. Claro. No existía el concepto. Claro, en algún momento alguien se avivó, che, pero esto es una papa, vamos a traer una avioneta, vamos a descender unos Cessna, Ujú. los cargamos, los llevamos y negocio redondo. Yo siempre pensé que todo lo de la marihuana lo hacían con México. Siempre pensé Claro. que estaba con
con México y seguramente debe haber habido. Pero bueno, el tema es que encuentran aquí algo muy barato y bueno, y para este guayú, para este guajiro, le permite casarse y juntarse son clanes. Exacto. Y es brillante verlos a todos estos indios porque tienen un Tremendo. palabrero, ¿no? Sí. El hombre que lleva la palabra, ¿no? Exacto. Y entonces... No, eso es maravilloso. Y más allá de cualquier apunte etnográfico, digamos, el papel de la mujer, digamos, porque uno se encuentra con la misma historia repetida un montón de veces a lo largo de la historia del hombre. ¿Cómo surgen estas cosas? Surge de una disputa, surge de tensiones internas dentro de un clan o de un mismo grupo de pertenencia, digamos, y bueno, a raíz de esas tensiones se genera algo. En este caso, bueno, surgió la posibilidad a raíz de toda esta cuestión del casamiento y demás, bueno, se dio que había un negocio también. Pero para llegar a eso hay que pasar por un montón de situaciones intermedias que tienen que ver justamente con cómo esa sociedad iba caminando, porque hay que hacerse un mapeo mental y ubicarlos, dónde es que están, cuál ha sido su trayectoria de vida, digamos, y en realidad conformaba una suerte de estado dentro del Claro, estado. sí, pero como pasa digamos, con Siempre. todos las comunidades indígenas, ¿no? Digamos, los Exacto. mapuches, digamos, Sí, sí. Argentina, o las reservas en Estados Claro. Unidos, ¿no? O sea, dentro de la reserva hay unas leyes, hay unas costumbres, ¿no? Exacto. Donde se basan todos, bueno, hay un pensamiento mágico muy fuerte, Muy, ¿no? muy Donde fuerte. la gente se comunica a través de los sueños, ¿no? Lo que estaba Exacto. hablando en el bloque anterior, bueno, ellos se comunican ahí y dicen, bueno, Sí. te habló tu sueño y que te dijo tal cosa y lo interpretan. Y la película es muy intensa en ese sentido, es muy colorida también, tiene un color muy pastoso, muy lindo, tiene una fotografía realmente suntuosa. Pero por muy momentos. austero, digamos, porque ellos están en el desierto, digamos, estos guajiros, después hay otro clan que está en la selva, que es la Sí, que sí. plantan ¿no? Y después hay otro clan, y después está el pueblo, digamos, donde Exacto. está digamos, el hombre blanco, que en este caso Exacto. es negro, digamos, pero es el socio Ujú. colombiano, ¿no? Pero todo está dentro de un marco de una gran austeridad, Sí, 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 obviamente, sí, sí, mucha sí. pobreza Claro, en claro. esa región, donde siempre hay un pibe que se destaca del resto, digamos, algún chico que tiene curiosidades o talentos para relacionarse con ese mecanismo, Ujú. digamos, y eso la película lo muestra bien, es una película que se toma su tiempo, es pausada, pero no llega alguien podrá decir, bueno, pero debe ser aburrida, capaz. No. Es una película que circula de manera bastante Ahora, ágil. yo te comentaba que igual mientras la veía sentí la idea de que toda esta historia del narcotráfico, ya sea que transcurra en México, ya sea que transcurra en los años 20 con Sean Cagney, ya Sí. sea que transcurra con El Padrino, Sí, sí. siempre parece que hay un esquema, hay como una especie no sé si es de subgénero, Eso en se el cual repite. comienzan dos socios, son amigos, Mm. se van armando, después se cometen excesos, Sí. después se llega a un gran poder y finalmente viene la caída porque los familiares, normalmente un hijo, un hermano, Exacto. digamos, se sale y entonces... Exacto. Una vez que se salta una generación, Exacto, digamos, sí. comienzan otras tensiones Exacto, que sí. tienen que ver con lo familiar, pero también con el crecimiento de ese negocio. De la plata, del capitalismo. El dinero, es el capitalismo en su más pura expresión. Claro. Esto es capitalismo, no es otra cosa. Claro. Y esta gente que vivía, digamos, empobrecida con una serie de principios muy rígidos y muy claros, esa cosmovisión, y que la quieren mantener, no la van a poder No, por mantener. supuesto, porque además el negocio los va a superar siempre y la maquinaria que ellos sin saber ponen en funcionamiento es la misma maquinaria que se los va a devorar. Sí, y la misma que aparece en El Padrino y todo Exacto, eso, con Sean Cagney o con Tony Montana ya con todo, Al Pacino, exacto, que era cubano, digamos. No sé, con matices y Ujú. diferencias que tienen que ver con lo geográfico y lo histórico. Totalmente. El esquema es prácticamente el mismo. Es como que los humanos somos iguales por más que Sí. seas un guayú y que tengas Donde eso, sea. toda esa historia, O al seas final... o seas un cubano piola, o seas Claro. un ítalo, Claro. ítalo norteamericano. Sí, o un irlandés como Sean Cagney. Va a que funcionar, sí. claro, ya seas medio petizón y con el sombrero de costado, o un tipo flaco Sí, y sí, vestido sí. con harapos, va a funcionar de la misma manera. Y hablando de excesos, la película muestra en algún momento
Porque claro, con los primeros intercambios y a medida que se va agrandando el negocio comienzan los problemas. El hecho de que no sepan qué hacer con una avioneta y decidan enterrarla, Claro, literalmente, claro. o sea, enterrar una avioneta en el medio de un desierto para que no aparezca. Sí, sí, Enterrarla sí, con, sí, sí, sí. con su piloto, Con por los supuesto. pilotos adentro, sí, O sí, sea, sí, nadie sí. se tomó la molestia de Sí, 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 pensar, sí. bueno, hagamos desaparecer esto de otra manera. No, la enterraron. Ujú. Yo acá leo, no sabía, digamos, Pájaro de Verano, bueno, tuvo un premio, digamos, en el Festival de Biarritz, en la parte de América Latina, y no sabía que es producto de la bonanza marimbera. Fue un periodo Claro. de 10 años durante el cual se produjeron grandes cantidades de dólares a Colombia, producto de la actividad de bandas de narcotraficantes que se dedicaron a la marihuana en la costa Caribe. Parte Mirá del vos, negocio, mirá vos, evidentemente. sí, sí. Vos, Y, cuando hablabas de México y ujú, que pensabas que, bueno, de repente con el tema marihuana y en aquel momento México capaz que ujú, tenía un poco más de mayor incidencia, claro. en realidad los mexicanos estaban en pañales todavía, no estaban todavía dentro de este engranaje. De hecho, después con el tiempo, los colombianos tuvieron que pagar un peaje, Claro. a medida que se sofisticó el Ujú, negocio, ujú. tuvieron que pagar un peaje por México. Y ahí Claro. los mexicanos se dieron cuenta, pero che, le estamos pagando una fortuna a estos tipos Sí, 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 por sí, algo que sí. podemos hacer nosotros. Sí, sí, En sí, realidad sí. los que pensaron el negocio y lo llevaron adelante fueron los colombianos. Ujú, Estos colombianos. ujú. Nada de sofisticación, nada de Sí, Pablo sí, sí. Escobar, Sí, nada. bueno, pero después Pablo Escobar Este, también le daría, ¿no? por supuesto que después Pablo cuando se dio cuenta de lo que era O eso. sea, Pablo fue, digamos, estos fueron los que inventaron las caricaturas y Pablo fue el Walt Disney, ¿no? Exacto. Más o menos, ¿no? Generó eso. Se Un transformó imperio. en el dueño Sí, sí. del imperio. Y bueno, terminó como terminó todo Claro, esto. claro. Eh, Bueno, la esta es película está una. muy bien, está muy centrada en esos personajes y realmente tampoco, digamos, si bien yo digo que tiene ese esqueleto que pasa en El Padrino, el final y todo el último tercio se va volviendo más antropológica, si se Exacto. quiere, o le interesa más contar el tema civilizatorio de esta gente que el mismo hecho, digamos, de narcotráfico. Y por suerte, porque creo que la película Sí. se vuelve más Sin interesante duda, de esa sin manera, duda, sin porque duda. nos muestra algo que prácticamente nos es ajeno, Sin duda. o conocemos muy poco, Sin duda. y lo que se pueda decir sobre el negocio del narcotráfico era poco lo que podía agregarse a esa anécdota. Ya está. Creo que lo más rico de la película es justamente eso, Ujú. es tratar de excavar un poco en el potencial de esa civilización y lo que era esa gente, digamos. Sí, 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 sí. El impacto de esa gente y que termina, digamos, bueno, obviamente esas grandes riquezas después terminan como otro libro de García Márquez, La hojarasca. Pasa eso Exacto. y ellos terminan, digamos, empobrecidos de nuevo y quedan muy, muy cascoteados. Hay grandes actuaciones también. Hay Sí. una matriarca, por ejemplo, Sí. que es impresionante. Otra vez el papel de la mujer. Está muy bien, y realmente tiene una densidad shakespeariana, ¿no? De Sí. tragedia, digamos, tipo, no sé, Ray Lear, por decir Por algo, ejemplo. digamos, que lleva a la perdición con tal de mantener el orgullo, en fin, no sé qué, no sé Exacto. cuánto de la familia. Y Es un desastre. claro, son cosas que no se discuten, no se negocian. Ujú. Es una muy buena película. Ujú. Realmente para mí fue una sorpresa Ujú. enorme encontrarme con esto. Ujú. Antes de que nadie pregunte, no está en salas y sospecho que no va a llegar tampoco. Tampoco está disponible por ahora en las plataformas de streaming que andan Ujú. por allí. O Ujú. sea que hay que buscarla en internet, no hay Hay que vuelta. buscarla en internet, sí, sí, Pero sí. se consigue. Es del 2018, Pájaros de Verano, y a lo mejor alguien se apiada o lo pasan en Cinemateca, porque digo, Sí. es una película que vale la pena. Exacto. Tarde para la ira, en cambio, que es la película española, esa sí está en Netflix, se puede ver, esta es una de las Sí. novedades. Es también una película estupenda, un policial también, que a mí me remite mucho a Sam Peckinpah, digamos, en la forma en cómo está planteado. Hay un toque de Peckinpah, o yo lo quise ver, digamos, porque Sí, me gusta sí. mucho el Incluso maestro. Tarde para la ira pensé en Tarde de Perro, pero no tenía Sí. nada que ver. Pero bueno. también un policial que va por otro territorio, digamos, una película que se para de otra manera. Todo arranca con un atraco a una joyería que sale fallido. El que estaba esperando en el auto, digamos, se tiene que dar a la fuga y bueno, lo agarran, choca, y lo terminan agarrando y termina en la cárcel por 7, 8 años. Y lo que nos
cuenta la película es, bueno, lo que sucedía fuera de la cárcel con lo que era la novia. La novia, de sí, que este está en hombre. un boliche, en fin, y Exacto. y un señor que viene, un Exacto. señor que a Wilmar Pierres le gusta mucho, digamos como actor, Sí, claro, aclaremos que es como actor, Antonio de la Torre. sí. Vos me lo presentaste en su momento, dijiste que era un gran actor, y Antonio de la Torre, desde que bueno, que es el que hace de Mujica Ahí va. en La Noche de 12 años. Y Antonio de la Torre es un tipo que ahora empecé a ver y he visto como 4 películas y todas buenas, Sí, todas sí, buenas. sí. En El Reino, que fue la penúltima, es un thriller con mucha más plata, porque Sí. esta es muy barata la que Sí, estamos se comentando nota, ahora, además. es muy acotada. Pero sin embargo tienen esa cuestión de la cámara de pegada, digamos, Sí. a Antonio de la Torre, de seguirlo así y ser muy nerviosa, Y es, ¿no? creo que es una virtud de la película. Es un muy buen actor. Es como un Luis Tosar, pero un poco más sofisticado. De repente es un Ujú. poco más actor, capaz. Con un actor con muchos matices. Y el personaje de la Torre conoce en un bar madrileño a una chica que le termina gustando. El problema es que esta mujer es la novia del hombre que está preso, el que Ujú. al principio de la película se estaba dando la fuga Ujú. de ese atraco fallido. Entonces tenemos un triángulo, Ujú. un preso, su novia y este hombre que va de copas a Sí, ese pero es bar. un hombre, aparte es un hombre que digamos como que muy lento, muy tímido, Sí. y aparte es un hombre que viene como de clase más alta para ellos, y lo ven como uno que no se atreve. De hecho le tienen que decir, bueno, cargátela, en fin, no sé. Claro. Parece medio sonso, y no vamos a decir más nada, pero de sonso no tiene un No, pelo, ¿no? no, no, O sea, después me- no tiene un solo no, pelo. después el personaje se encarga Realmente, y Antonio Latorre lo que tiene que es un actor muy físico, digamos, en cuanto Sí. que es un duro, ¿no? Es uno de los Exacto. pocos duros que hay. Tiene una cara muy recia, Ujú, ujú. generalmente, o sea, es muy angulosa Muy su anguloso, cara, sí. además con una barba, Ujú, es un tipo bastante duro y le da, con esa dureza física, para armar un personaje que termina siendo bastante atractivo. Atractivo porque al principio uno, como vos decías, lo compra por tonto. ujú. Y a medida que pasa la película uno se da cuenta de que no, este tipo no Claro, tiene un pelo claro. de tonto. En Ujú, realidad es un tipo que es capaz de estructurar unos pensamientos y unas maquinaciones realmente Muy, sí, importantes. sí, muy importante. Y es alguien, sobre todo, que está obsesionado por una idea que obviamente no vamos a revelar, pero es el tema ese de la obsesión, ¿no? Exacto. Digamos, en este caso, bueno, la ira, ¿no? Sí. Y es alguien que yo diría que es no sé si sería la comparación, pero para que se hagan, cuando decimos duro, nos referimos en el sentido de recio, ¿no? Exacto. Tipo como era Robert Mitchum o como era Charles Bronson, por ejemplo, ¿no? Son Sí, gentes sí. que son muy fuertes, Sí, ¿no? sí, y que además alcanza con su sola presencia para Ujú. que frente a la cámara pase algo. Ujú, ujú. Digamos, es ese tipo de actor. Ujú. Y bueno, sí, está ese balance entre la expresividad, porque esa es una película muy física, como vos decías, por momentos, pero también hay una cuestión de hermetismo, porque hasta dónde puede llegar a ser capaz de ir este hombre, No, sí. porque además se conoce finalmente. Ujú. ¿no? Es muy realista, digamos. Porque, digo, una de las cosas importantes son para mí es que dura 90 minutos, o sea, no le sobra un solo No. minuto. No quieren hacer una película No, de 2 no. horas como todo el mundo quiere hacer ahora. Es 90 minutos. Tiene un guión de hierro, unas grandes actuaciones y sobre todo, otro detalle, es tan realista No se fisura en ningún momento. que hay un momento, por ejemplo, que me hizo acordar de esas películas que vi en los 70, ahora no me acuerdo cuál, digamos, viste cuando alguien se mete en Harlem y no Sí, podía sí. salir de noche, no sé qué, y Exacto. lo descubríamos. Sí, Acá hay un sí. momento que ellos se meten en un gimnasio, Es en un cierto. boxeo, Sí, de sí. boxear, Buah, sí. y pasa algo y tienen que salir de ahí. Y yo me puse tan nervioso porque Sí. realmente... Porque aparte es un lugar subterráneo. Eso, y ahí hay gente tan pesada. Había que tan bajar pesada. varias escaleras Ujú, ujú. y bueno, tienen que salir huyendo y tienen Claro. que pasar de vuelta por el medio del gimnasio, el medio donde están Sí, otros tipos sí. Y entrenando. se llevan unas camperas, y esas camperas no te las puedes llevar, entonces ya se empiezan a entreverar Exacto. y todos empiezan y es tan pesado el ambiente. Entonces, eso solamente si alguien lo hace bien, Sí. muy realista, ¿no? Lo Como com- lo com- cualquiera de nosotros que vaya, Sí. yo que sé, que fuera, no sé, a la hinchada de Cerro a decir que desde Rampla, por Claro, ejemplo, por bueno, decir algo, ¿no? te ¿No? comen. ¿No? Bueno, Eh,
uno lo puede hacer en plan tonto o lo puede hacer, si lo haces realmente realista, Sí. Aparte, sentís la adrenalina. porque además y yo la sentía. lo sentís porque además la película te da y por eso me remitía mucho a Peckinpah, que tiene un gran dominio de la tensión Ujú. cuando estos dos personajes se van de ese gimnasio. Creo que es una de las escenas mejor logradas Ujú. de la película, si no la mejor Ujú. lograda. Van rápidamente, porque uno siente la premura, se tienen que ir de Ujú. ahí rápido, Sí, sí. pero no es un apuro narrativo. La película se toma el tiempo necesario para eso y te hace sufrir Te hace por sufrir, eso. sí, 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 sí. Está muy bien pintado eso realmente. Ujú. Hay un par de escenas en coches que también están Ujú. muy bien hechas. Hacer cine con automóviles es todo un arte. Sí, y yo creo que también, ¿sabes qué? Me parece que es cuando una película logra meterte en esa cuestión Mm. realista, digamos, ¿no? De boliche, de esto, y que vos sabés que va a pasar algo. En un momento decís, bueno, acá puede, cuando pasa esto, que Sí. no vamos a mencionar, es decir, ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí ya le crees, estás metido en Sí, ese no, mundo formas parte de... y decís, ahora qué es lo que queda, y queda la mitad de la Y película. y el espiral de la violencia. Hay Ujú. momentos en que la violencia es imposible de detener Ujú. y empieza a dar círculos y a dar vueltas y a dar vueltas. Sí, sí. Y no hay manera de detener eso. Se puede detener de una sola manera y es con una muerte probablemente. Sí, claro, claro. Pero claro. comienza una espiral realmente complicado Ujú. y la película se resuelve muy bien, además. Digo, Ujú. sin Sí, contar sí, nada, sí, 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 no, está, se está resuelve. muy bien resuelta. Para mí es un hallazgo cinematográfico. Ujú. Y le encuentran una vuelta, si se quiere, al cine policial que es bastante de fórmula, digamos. Esto es una fórmula, digamos, esto si alguien lo hubiera hecho mal, es la típica fórmula, bueno, está de la revenganza, en fin, o sea, Exacto. vuelvo a Charles Bronson cuando lo hacía mal en el marcador anónimo, por ejemplo, Exacto, ¿no? O por sea, ejemplo, ¿no? O sí, sea, sí. cuando hacía 7 de la misma vez, era la Claro. misma cosa. Pero el tema aquí es que está muy bien hecho el guión, el realismo. Y una cosa que creo que solo los españoles, o no sé si solo los españoles, pero tiene esa capacidad del tremendismo, lo que se llamó en Sí. literatura de tremendismo, cuando Exacto. hacen Pascual Duarte, por Sí, por ejemplo, que ejemplo. va Sí. matando con una escopeta Sí. desde las gallinas hasta los Sí, caballos, hasta sí, los sí, perros, sí, todo, sí, sí. esa cuestión tan dura de realismo Sí. duro, aquí está en esta Aquí está película. también, y además todo arranca en la ciudad y prácticamente la película transcurre en el ámbito urbano, pero cuando hay ruralidad, cuando están en el ámbito rural pasan cosas tremendas, Sí, realmente, sí, sí, sí. que rayan la bestialidad, Sí, sí, sí. realmente. Hecho con eh, muy bajo presupuesto, con nada. le costó al director, que es un actor conocido también, como 4 años donde hubo con ese guión hasta que logró conseguir creo que un par de millones de euros Claro. y la hizo así, como decís vos, en pueblitos de al lado de Madrid y bueno, con poca plata. Era lo que había. Y quedó muy bien, está en Netflix. Sí. Así que nada, recapitulamos. Wilmar Umpierres. Pájaros de verano, que es colombiana, del 2018, y Tarde para la ira, del 2016, que está disponible esta última en Netflix. La pueden ver, Netflix. ¿no? Y Así lo que hemos dicho siempre, lo más importante en el cine es una idea. Sí, Si sí, vos tenés yo me una acuerdo, idea, sí, lo que decís vos, sí, sí, el sí, con un resto- buen guión, sí, sí, el sí. resto Todo se lo hace. demás se hace. El guión de Tarde para la ida es perfecto, no tiene Exacto. una sola fisura. Si vos tenés un buen guión, la película sale. Ujú. Es simple. Gracias, Wilmar Umpierres, por estar en la máquina de Como pensar. siempre, gracias. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a ir aquí por Radio Uruguay. Vamos a escuchar la charla que brindó Martín Coan. Estuvimos conversando con él en la Feria del Libro de Paysandú. No quedó muy bien el audio, pero lo vamos a pasar porque realmente fue excelente lo que dijo este escritor, novelista y ensayista argentino Martín Coan en la Feria del Libro de Paysandú. Esto es todo, amigos. Que lo pasen muy bien.